Imaginemos juntos una escena que no aparece en las películas de romanos ni en los manuales de historia escolar. Estamos en el patio interior de una prisión de Roma, año 64 después de Cristo. El suelo es de piedra, frío, áspero, manchado con restos secos de sangre que ya nadie limpia. En el centro, un hombre, un esclavo acusado de haber intentado violar a la esposa de su amo, yace atado, inmovilizado como un animal llevado al matadero. Frente a él no hay un verdugo con espada, ni un soldado con látigo. Lo que espera es más siniestro. Una caja de hierro, de la cual emergen pinzas de bronce y cuchillas curvadas, instrumentos diseñados con un propósito tan perverso que hasta los propios carceleros evitan mirarlos demasiado tiempo. No estamos hablando de tortura genérica, sino del castigo sexual más brutal de Roma, la castración forzada. Los cronistas nos dicen que en ciertos casos no era un procedimiento rápido ni limpio, sino una ejecución prolongada, donde cada corte se convertía en un espectáculo de humillación. Imaginen el silencio pesado, roto únicamente por los gritos de dolor, el olor metálico de la sangre mezclado con el sudor y el miedo. No es casualidad. Roma entendía la mutilación sexual no solo como un castigo físico, sino como una condena eterna a la vergüenza, un recordatorio de que el hombre privado de sus genitales perdía algo más que su cuerpo. Perdía su virilidad, su ciudadanía simbólica, su lugar en la jerarquía de los vivos. Y mientras el esclavo gritaba, los presentes, guardias, curiosos, quizá incluso algún magistrado aburrido, aprendían una lección. Roma premiaba la obediencia, castigaba la insolencia y borraba de un tajo la masculinidad del que osaba cruzar la línea. Esta es la Roma que rara vez se enseña, la que prefería mutilar antes que perdonar. Y ahora, querido espectador, si deseas seguir recorriendo conmigo los rincones más oscuros del imperio, te invito a suscribirte. Porque lo que hoy he puesto ante tus ojos no es más que la puerta de entrada a un mundo que huele a hierro, a sudor y a miedo, donde cada castigo revela mucho más de lo que Roma era en realidad. ¿Quieres abrir esa puerta? Pues quédate, porque apenas hemos comenzado. Sumerjámonos ahora en la herramienta más fría y paradójicamente más elaborada del repertorio punitivo y ritual romano, la pinza clamp, asociada a ciertos ritos de la Magna Mater y, en ocasiones bien documentadas por fuentes y estudios modernos, adaptada por ejecutores y médicos para castraciones rituales o forzadas. No es un simple garfio improvisto. Hablamos de piezas de bronce o hierro trabajadas con mordazas curvadas, un tornillo central para graduar la presión y placas de apoyo que buscaban inmovilizar y comprimir antes de cualquier intervención complementaria. En varios relatos y en análisis arqueológicos se menciona además la coexistencia de cuchillos finos o bisturíes con estas pinzas. Una combinación que en la práctica antigua pretendía reducir la hemorragia mediante compresión y ligaduras antes de proceder. Que algunas de estas piezas aparezcan ornamentadas no es un detalle estético inocente. Cuando la ablación formaba parte de un rito, los galli de Cibeles son el ejemplo más conocido. La herramienta podía recibir decoraciones religiosas, como si la liturgia quisiera blanquear con arte lo que seguía siendo violencia deliberada. Obsérvese la contradicción. La metalistería romana aplicaba su pericia para diseñar un instrumento técnicamente eficiente. Tornillo fileteado que ajusta fuerza, placas que reparten la presión, superficies pulidas que evitan desgarramientos. Y al mismo tiempo, el objeto servía para un acto de dominación social y económica. Desde la óptica del practicante, esas soluciones técnicas respondían a límites reales de la cirugía antigua, sin anestesia fiable ni transfusiones. La prioridad era que la víctima no muriera en el acto si quien mandaba quería un cuerpo útil o una demostración ejemplar. Aquí, la lectura fría del cirujano se encuentra con la perversión ritual y punitiva del amo o del templo. Los médicos y curanderos de la época discutían indicaciones médicas, tumores, heridas irreparables y técnicas para controlar hemorragias.
Por otro lado, existía un mercado y una demanda política por eunucos, importados del Oriente helenístico o producidos localmente, que empujaron a legalidades rescripts y prohibiciones ocasionales por parte de los emperadores, precisamente porque la práctica desbordaba ámbitos religioso, económico, jurídico, y generaba tensiones sobre propiedad y ciudadanía. En la imagen mental, imaginen el metal seco del tornillo al recibir la mano que lo ajusta, el crujido seco de la rosca, la respiración contenida de asistentes que mezclan devoción y curiosidad y el cálculo práctico del beneficio. Huelan el olor del bronce calentado por el sol y la cera de los altares, no tanto para recrear sensacionalismo, sino para entender la teatralidad que rodeaba al instrumento. Técnica y símbolo se unían. La pinza no era solo un utensilio, era un mensaje de control sobre el cuerpo y la identidad. Y aquí permitidme una pregunta que no es retórica. Ante una práctica que se mueve entre rito, medicina y lucro, ¿la condenamos sin matices? ¿La contextualizamos como elemento ritual o la incluimos en una reflexión más amplia sobre cuándo la historia pide perdón y cuándo exige condena? Dejad en los comentarios vuestra postura. Perdón, comprensión histórica o condena tajante. La discusión es parte esencial para entender no solo el acto, sino lo que reveló de Roma como sociedad. Ahora avancemos a otro de esos objetos que parecen diseñados en la frontera entre la herrería y la pesadilla. El cuchillo curvo, también llamado falcata genitalis, en algunos tratados medievales que describen con un escalofrío tardío las prácticas romanas y helenísticas. Imaginad una hoja que no se limita a cortar en línea recta. Su forma arqueada seguía la anatomía de la zona a intervenir, como si la geometría misma del hierro conspirara contra la víctima. A diferencia de la pinza con tornillo, que comprimía y preparaba el terreno, este cuchillo era el golpe final, el verdugo frío que completaba la amputación. El filo estaba pensado para un movimiento rápido pero preciso, aunque, no nos engañemos, precisión, en la Roma del siglo I, significaba apenas que el corte fuese lo bastante limpio para evitar que la víctima muriera en segundos. La intención no era misericordia, sino prolongar la utilidad del suplicio. En algunos registros médicos antiguos, como los de Sorano de Éfeso, se habla de bisturíes curvos para intervenciones delicadas. La frontera entre cirugía y suplicio, por tanto, era tan delgada que bastaba trasladar un instrumento de la taberna médica a la prisión para transformar el conocimiento en tortura. Ahora, detengámonos un instante en el escenario. El verdugo sostenía el cuchillo. La luz de las antorchas reflejaba destellos sobre el filo, y cada destello era un aviso de que la víctima estaba a segundos de perder no solo la carne, sino su identidad entera. El ambiente olía a aceite usado para afilar la hoja, mezclado con sudor rancio. Los asistentes contenían la respiración. Algunos desviaban la mirada. Otros, más crueles, no querían perderse la danza del hierro. En el fondo, la crueldad no era improvisada. Era un espectáculo pedagógico, un recordatorio de que Roma, con toda su magnificencia, sabía domesticar cuerpos a través del dolor. Y aquí es donde la ironía entra en juego. Mientras los poetas cantaban la gloria del imperio, en sus sótanos resonaban gritos que jamás aparecerían en las odas. Esos cuchillos curvos eran tan parte de Roma como el mármol del foro o las columnas del Coliseo. La pregunta que queda flotando es incómoda. ¿Hasta qué punto un imperio puede sostenerse sobre cimientos de mutilación? Esa respuesta, queridos oyentes, la iremos descubriendo a medida que descifremos cada instrumento de este repertorio macabro. Llegamos ahora a un artefacto que revela con claridad el ingenio romano en su faceta más perversa. Las tijeras de bronce, robustas, con hojas cortas y rectas, diseñadas originalmente para esquilar ovejas y recortar lana, pero que en ciertos contextos se convirtieron en una herramienta de castración. Aquí, la frontera entre lo agrícola y lo punitivo se desdibujaba con una naturalidad escalofriante. Piense el espectador en el simbolismo. Un instrumento para domesticar animales aplicado sin rubor sobre cuerpos humanos, como si la ley quisiera subrayar que el condenado valía menos que una bestia.
el ruido seco de las hojas cerrándose. Ese clac metálico debió ser un preludio suficiente para aterrorizar al que estaba atado. No hacía falta contacto aún. Bastaba el sonido repetido en el aire para que la víctima entendiera lo inevitable. Roma sabía manipular el miedo tanto como la espada. Cuando finalmente la tijera mordía carne y tendón, el dolor no era un instante fugaz. Era un choque de realidad. Aquello no era cirugía, era amputación sin anestesia, con la brutalidad del campo trasladada al cuerpo humano. Lo fascinante es que en inventarios arqueológicos se han encontrado tijeras decoradas, con mangos en forma de delfines o cabezas de león, lo que sugiere que algunos dueños tenían el macabro orgullo de personalizar incluso sus herramientas de mutilación. El verdugo, al manipularlas, no solo cortaba, exhibía un poder ornamental, casi artístico, sobre la desgracia ajena. En la penumbra de una celda romana con antorchas proyectando sombras danzantes, cada chasquido de las hojas era acompañado por un murmullo del público, porque, no lo olvidemos, muchas veces había testigos, un murmullo que oscilaba entre el asco y la excitación morbosa. Y aquí es donde aparece la ironía amarga. Un imperio que nos legó acueductos, calzadas y sistemas legales también perfeccionó la capacidad de despojar a un hombre de su virilidad con la misma frialdad con que se trasquilaba a un carnero. Pregúntese, espectador, ¿qué nos revela más sobre Roma? ¿Sus arcos triunfales o el chasquido de unas tijeras manchadas de sangre? Avancemos ahora hacia otro instrumento menos citado en los textos históricos, pero igualmente devastador: la clampa vascularis, una pinza especializada que combinaba compresión y corte en un solo movimiento. Este ingenio tenía un propósito doble: inmovilizar los tejidos y controlar parcialmente la hemorragia, un detalle que refleja la pericia técnica de los romanos, pero también su pragmatismo brutal. Pensemos en la experiencia sensorial. El metal, frío al tacto, se ajusta lentamente sobre la carne mientras la víctima se debate contra correas de cuero endurecidas por el tiempo y el sudor. La presión se incrementa mediante un tornillo, y cada vuelta es un recordatorio tangible de la autoridad absoluta que Roma ejercía sobre el cuerpo humano. En ciertos informes médicos antiguos se menciona que la pinza permitía preparar el terreno, antes de la amputación definitiva, reduciendo el riesgo de muerte instantánea. Un cálculo frío entre eficacia y espectáculo. El olor metálico del hierro, mezclado con el sudor y la ansiedad de los testigos, saturaba el ambiente. El sonido de la presión aplicada, un crujido seco, resonaba en la cámara, marcando un ritmo casi ritual. Aquí, el público no era mero espectador, era cómplice de una lección de poder. La combinación de técnica y tortura convertía la castración en un acto teatral, un recordatorio de que en Roma, la obediencia y la sumisión se enseñaban a través del dolor físico y la humillación social. Y si nos permitimos un matiz de ironía, es imposible no notar que los romanos, que se jactaban de su civismo y cultura, trataban los cuerpos con la misma precisión que sus ingenieros trataban los puentes. La diferencia, por supuesto, era que aquí el objetivo era destruir, no construir. La pregunta que surge, inevitable, es: ¿cómo reconciliar el genio técnico con la crueldad moral? Observad, reflexionad, y quizá dejad en los comentarios vuestro juicio sobre este balance inquietante entre pericia y barbarie. Ahora llegamos al ligamentum ferrum, un instrumento que quizás parece más sencillo, pero cuya función era tan crucial como terrorífica. Consistía en bandas metálicas finas, flexibles pero resistentes, diseñadas para envolver y comprimir los vasos sanguíneos y tejidos blandos durante la castración. La finalidad técnica era doble: controlar la hemorragia y mantener la anatomía lo suficientemente firme para permitir la intervención de cuchillos y pinzas posteriores. Visualicemos la escena. El verdugo enrolla la tira de hierro alrededor de la base. El metal frío roza la piel, mientras la víctima, inmovilizada por correas, siente cómo la presión aumenta de manera implacable. Cada movimiento es calculado, preciso, casi científico, y a la vez aterrador. Los crujidos metálicos, el olor de sangre y aceite para afilar instrumentos, el murmuro de los asistentes.
todo forma un escenario de control absoluto, donde la técnica y la tortura se fusionan en una danza macabra. Historiadores como Suetonio describen la eficiencia con la que Roma aplicaba estos métodos, señalando que incluso los eunucos importados del Oriente eran preparados con cuidado para que sobrevivieran al procedimiento y pudieran cumplir sus funciones dentro del imperio. La ironía subyacente es evidente. Un imperio capaz de organizar ejércitos, construir acueductos y codificar leyes también desarrollaba métodos sistemáticos para mutilar cuerpos humanos, perfeccionando la violencia con la misma minuciosidad que la ingeniería civil. Esta combinación de pragmatismo técnico y crueldad ritual nos obliga a reflexionar. ¿Cuánto del ingenio humano se usa para construir y cuánto para dominar, humillar y aterrorizar? En Roma, la respuesta a esa pregunta se plasmaba literalmente sobre la carne de los condenados. Ahora llegamos a un instrumento menos comentado, pero de brutal ingenio, la forca immobilis, una especie de tenaza que combinaba sujeción y torsión, diseñada para mantener firmes los genitales antes de la intervención final. Mientras otros instrumentos aplicaban presión o cortaban, la forca immobilis aseguraba que la víctima no pudiera moverse siquiera 1 milímetro, convirtiendo la lucha por la vida en un acto de impotencia absoluta. Imaginad la sensación: cuero rígido que aprieta muñecas y tobillos, metal frío que aprisiona la carne, y un silencio que solo se rompe por respiraciones cortas y el roce de la herramienta ajustándose. Algunos registros médicos antiguos señalan que, con esta tenaza, se podía controlar parcialmente la hemorragia al comprimir vasos y tejidos antes de la mutilación definitiva, un cálculo técnico y pragmático que contrasta con la crueldad evidente del acto. El espectáculo, además, estaba pensado para que los testigos comprendieran el poder del amo, del magistrado, del imperio. La forca immobilis era tanto herramienta de tortura como símbolo de autoridad. La sensación táctil del hierro, el olor metálico que impregnaba la celda, el temblor inevitable del cuerpo atado. Todo se convertía en un ritual de sumisión. Y si uno reflexiona con la ironía amarga que ofrece la historia, se percibe un contraste brutal. Roma podía levantar templos, organizar ceremonias públicas y mantener un ejército disciplinado, pero al mismo tiempo perfeccionaba métodos de humillación que transformaban a un hombre en un objeto, un recordatorio de que el conocimiento y la técnica son tan peligrosos como la ambición que los dirige. Ahora nos acercamos a un instrumento que, aunque menos impresionante en tamaño, era quizás uno de los más insidiosos: las pequeñas cuchillas de extracción, utilizadas tras la aplicación de la pinza o la tenaza. Su función era meticulosa: remover restos de tejido y asegurarse de que la castración fuese completa, eliminando cualquier vestigio de funcionalidad. Pensemos en la experiencia sensorial de este momento: el metal frío que entra en contacto directo con la carne expuesta, la presión calculada del dedo del verdugo para dirigir la cuchilla, y el olor de la sangre fresca mezclado con el sudor, un aroma que impregnaba toda la habitación y quedaba en la memoria olfativa de los presentes. En algunos tratados médicos antiguos se describen técnicas similares como intervención quirúrgica para tumores o lesiones graves, lo que evidencia cómo los romanos podían trasladar el conocimiento médico al castigo con un pragmatismo escalofriante. El efecto psicológico sobre la víctima era devastador. Cada corte era un recordatorio de la impotencia absoluta, un instrumento de humillación que se perfeccionaba con precisión quirúrgica. Y aquí surge la ironía más amarga. Mientras Roma se jactaba de su civismo, su derecho y su disciplina militar, también perfeccionaba métodos de mutilación que dejaban marcas indelebles, no solo físicas, sino sociales y psicológicas. El espectáculo enseñaba lecciones de obediencia y sumisión, y cada cuchilla, por pequeña que fuera, cumplía su papel en la narrativa de terror que Roma quería imprimir en sus ciudadanos y esclavos. La brutal eficiencia técnica se mezclaba con el simbolismo. Dominar el cuerpo significaba dominar la identidad, y en ese acto, la historia nos muestra con crudeza cómo el poder se traduce en control total sobre la carne y el alma.
Ahora llegamos al ligamentum ferrum, un instrumento que quizás parece más sencillo, pero cuya función era tan crucial como terrorífica. Consistía en bandas metálicas finas, flexibles pero resistentes, diseñadas para envolver y comprimir los vasos sanguíneos y tejidos blandos durante la castración. La finalidad técnica era doble: controlar la hemorragia y mantener la anatomía lo suficientemente firme para permitir la intervención de cuchillos y pinzas posteriores. Visualicemos la escena. El verdugo enrolla la tira de hierro alrededor de la base. El metal frío roza la piel, mientras la víctima, inmovilizada por correas, siente cómo la presión aumenta de manera implacable. Cada movimiento es calculado, preciso, casi científico, y a la vez aterrador. Los crujidos metálicos, el olor de sangre y aceite para afilar instrumentos, el murmuro de los asistentes, todo forma un escenario de control absoluto, donde la técnica y la tortura se fusionan en una danza macabra. Historiadores como Suetonio describen la eficiencia con la que Roma aplicaba estos métodos, señalando que incluso los eunucos importados del Oriente eran preparados con cuidado para que sobrevivieran al procedimiento y pudieran cumplir sus funciones dentro del imperio. La ironía subyacente es evidente. Un imperio capaz de organizar ejércitos, construir acueductos y codificar leyes también desarrollaba métodos sistemáticos para mutilar cuerpos humanos, perfeccionando la violencia con la misma minuciosidad que la ingeniería civil. Esta combinación de pragmatismo técnico y crueldad ritual nos obliga a reflexionar. ¿Cuánto del ingenio humano se usa para construir y cuánto para dominar, humillar y aterrorizar? En Roma, la respuesta a esa pregunta se plasmaba literalmente sobre la carne de los condenados. Nos aproximamos ahora al instrumento que podemos considerar la culminación del repertorio romano de castración: el scalprum multipunctum, un bisturí con múltiples hojas finas y curvas, diseñado para asegurar la completa eliminación de tejido y para realizar cortes precisos en estructuras anatómicas que otros instrumentos dejaban parcialmente intactas. A diferencia de los utensilios más grandes, cuyo objetivo era el control y la amputación, este bisturí trabajaba en detalle, casi como un cirujano obsesivo, garantizando que la mutilación fuera absoluta y definitiva. Imaginen la escena. La víctima, atada y temblando, expuesta bajo la luz mortecina de antorchas que proyectan sombras que parecen danzar sobre las paredes de piedra, mientras el verdugo manipula este bisturí con movimientos calculados. El olor de la sangre fresca y el metal, el leve crujido de los tejidos cediendo bajo el filo. El silencio expectante de los asistentes. Cada elemento se combina para crear un momento en que la técnica y la crueldad se encuentran en un punto de precisión aterradora. Historiadores como Dion Casio señalan que en algunos casos este instrumento era usado por médicos o esclavos especializados, indicando la profesionalización de un acto que, aunque cruel, debía garantizar la supervivencia de la víctima para cumplir su destino como eunucos o esclavos sexuales. La ironía, naturalmente, es que Roma aplicaba el rigor técnico de la medicina y la ingeniería a un acto de destrucción personal, convirtiendo la mutilación en un procedimiento sistemático y casi artístico. Este bisturí multipunto no solo refleja la perversión de la época, sino también la fascinación romana por la eficiencia y el control absoluto. El cuerpo del hombre podía ser reducido a herramienta de poder mientras la ciudad seguía su marcha gloriosa, indiferente a los gritos que resonaban en sus sótanos y patios. Finalmente, llegamos al momento de reflexión donde se revela el sentido profundo y terrible de todo este arsenal de instrumentos y procedimientos. Roma no solo castigaba, sino que enseñaba, manipulaba y proyectaba su poder sobre el cuerpo humano como un mensaje indeleble. Cada pinza, cuchillo, tijera, tenaza o bisturí no existía solo para mutilar. Existía para demostrar que la obediencia, la sumisión y la humillación eran herramientas tan fundamentales como las legiones o los tribunales. Pensemos en la psicología del imperio. El control del cuerpo se traducía en control social y político. Un esclavo castrado no solo perdía su virilidad, su identidad se disolvía,
Su valor se redefinía según la utilidad que Roma determinaba, y el miedo se propagaba entre quienes observaban o conocían la historia, reforzando jerarquías y consolidando autoridad. La ironía histórica es brutal. Un pueblo capaz de construir acueductos que llevaban agua a millones, carreteras que conectaban continentes y edificios monumentales que aún nos asombran, dedicaba igual precisión y creatividad al diseño de herramientas de suplicio sexual. Y ahí reside la lección más oscura. El ingenio humano es moralmente neutral. Su valor ético depende de quién lo use y con qué intención. Cuando Roma aplicaba su conocimiento al horror, el resultado era una arquitectura de miedo, un sistema donde la técnica, la brutalidad y la teatralidad se unían para reafirmar el poder absoluto. Cierro esta narración invitándote a mirar la historia sin filtros. Lo que hoy nos horroriza era entonces normalidad de espectáculo y lección, y lo que nos fascina, el ingenio técnico, la organización, la lógica de los procedimientos, se entrelazaba inseparablemente con la crueldad. Comprenderlo es indispensable para no repetir la ilusión de civilización sin conciencia. El eco de esos instrumentos aún resuena, no en el hierro, sino en la memoria de quienes somos y de cómo el poder puede transformar el conocimiento en terror.